Atenas y Esparta. Primero comenzaremos estudiando la polis griega de Esparta, conocida por ser un estado guerrero. Hacia 1200 a.C., los dorios penetraron en el fértil valle ubicado en el sur del Peloponeso y fundaron varios pueblos, de cuya unión nació la ciudad de Esparta. Después de violentas luchas, los dorios pudieron triunfar sobre la población aquea que se ubicaba en el territorio y la redujeron a la servidumbre. El temor permanente de una sublevación de los vencidos ejerció profunda influencia sobre el sistema de gobierno de Esparta, la cual se convirtió en un gran campamento guerrero, en que todo debía servir a la capacitación militar. Los espartanos, también conocidos como los iguales, vivían de las rentas que les producían las tierras, las cuales fueron repartidas entre ellos mediante sorteo. Estas tierras eran trabajadas por los descendientes de los vencidos, conocidos como los ilotas, que eran considerados los esclavos del Estado. La industria y el comercio quedaron a manos de los períecos, que habitaban las regiones menos fértiles del territorio y que habían conservado su libertad personal, aunque no gozaban de los derechos políticos. Al frente del Estado estaban dos reyes, que, en tiempos de guerra, tenían una autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. Pero, en tiempos de paz, su poder era más bien un tema de mero honor. Junto con 28 hombres que debían ser mayores de 60 años y que provenían de las familias más distinguidas e importantes de Esparta, formaban el Consejo de Ancianos, conocidos como la Gerusía, que tenía la función de preparar las leyes que debían ser aprobadas por la Asamblea Popular, en la cual participaban todos los espartanos que habían cumplido 30 años. Esta asamblea aprobaba o rechazaba los proyectos de ley, decidía sobre la guerra y la paz, y también elegía a los éforos, los cuales eran 5 y duraban un año en su cargo. Ellos eran los encargados de convocar a la Asamblea Popular. También administraban el tesoro público y tenían el control sobre la administración. Ahora pasemos a estudiar a Atenas, conocida por ser el Estado democrático. En el pequeño territorio de Ática surgieron varias ciudades, entre las cuales se destacan Atenas, Maratón y Eleusis. La leyenda dice que el rey Teseo fue quien unió a estas ciudades bajo la dirección de Atenas. En un comienzo, Atenas estuvo gobernada por una monarquía, pero con el tiempo los reyes perdieron su poder y fueron reemplazados por 9 arcontes, los cuales eran los magistrados supremos que ejercían la dirección administrativa, militar, religiosa y jurisdiccional. Estos arcontes eran elegidos por una asamblea, la cual estaba dominada por los nobles o eupátridas, es decir, los bien nacidos, que eran ricos y terratenientes. Existía también un tribunal supremo con el nombre de Areópago. En esta época, el fuerte aumento de la población dio origen a una grave escasez de tierras, y en el curso del siglo VII surgió entre el pueblo un fuerte descontento. Este pueblo exigió, ante todo, que se codificaran las leyes, es decir, que se escribieran, ya que hasta ese momento solo existía un derecho consuetudinario que era conocido solamente por los nobles. Para responder a esta exigencia, se eligió al eupátrida Dracón para que codificara las leyes, mas estas fueron tan severas que se dijo que el código de Dracón estaba escrito con sangre. El descontento aumentó y por esta razón se eligió como arconte a Solón y se le encomendó la misión de dar a Atenas una nueva constitución. Solón, con toda su sabiduría, se colocó por encima de los grupos y sus intereses y procuró hacer justicia a todos, a los nobles y a los campesinos, a los ricos y a los pobres. Solón abolió los privilegios de la nobleza de la sangre y declaró ciudadanos a todos los habitantes libres de Ática, de modo que de ese momento en adelante todo el pueblo pudiera participar en el gobierno. En la constitución de Solón, los ex arcontes integraban el Areópago, que se mantuvo como tribunal supremo y que conservó su función de controlar toda la administración pública. También solo creó una nueva institución, el Consejo de los 400 o Bulé,
cuyos miembros eran elegidos entre los ciudadanos de las tres primeras clases sociales, y debía preparar todos los asuntos que luego eran sometidos a la discusión en la Asamblea Popular, también conocida como eclesía. Además, creó un tribunal popular, la Eliaya, que estaba formada por jurados elegidos por sorteo entre los miembros de las tres primeras clases, y a la cual todo ciudadano podía apelar contra la decisión de algún magistrado con la cual no estuviera de acuerdo. La reforma de Solón confirió a todos los ciudadanos voz y voto en la Asamblea Popular. Después de haber completado su labor, Solón abandonó Atenas y no quiso ocupar ningún cargo público. A pesar de estas sabias reformas de Solón, los upátridas no quisieron conformarse con la pérdida de sus privilegios, y los pequeños propietarios se sentían desilusionados porque no se habían llevado a efecto una reforma agraria que ellos querían. Este descontento fue aprovechado por el eupátrida Pisístratos, el cual usurpó el poder. Apoyado por las masas populares, empezó a gobernar como tirano. Pisístratos mantuvo las reformas de Solón, pero hizo que la Asamblea Popular eligiera únicamente a sus partidarios para los cargos públicos. Después de su muerte, en el año 527 a.C., gobernaron sus dos hijos, Hipías e Hiparcos. El periodo de gobierno de sus dos hijos fue bien conflictivo, más la influencia del pueblo y el espíritu democrático, que ya eran poderosos en esa época, no pudieron ser suprimidos, y el aristócrata Clístenes fue quien abolió los elementos oligárquicos de la Constitución de Solón y fundó la democracia plena, es decir, el gobierno del pueblo y por el pueblo. A partir de la reforma de Clístenes, todas las decisiones importantes eran tomadas por el Consejo y la Asamblea Popular. Los ciudadanos mismos, sin distinción de origen, clase o fortuna, ejercían el poder soberano y participaban en la vida de la polis, es decir, en la política. La reforma democrática de Clístenes continuó y perfeccionó los principios de Solón, y también organizó el Estado ateniense definitivamente como un Estado jurídico y democrático, donde un pueblo era soberano, y en que la norma suprema era el ideal de justicia.